del taller de electrocardiografía y arritmias. El tema de hoy va a ser bradicardias, bigeminias, extrasístoles. Bueno, son patologías que tenemos frecuentemente en el quirófano, y algunas son potencialmente mortales, así que saber interpretarlas y tratarlas creo que es fundamental. Y son patologías que por ahí con la ecocardiografía no las podemos diagnosticar, y es muy importante tener el monitor y el electrocardiograma que nos van a llevar al diagnóstico, ¿no? Bueno, el tema de hoy, el módulo lo va a dar la doctora Nadia Puebla. Ella es cardióloga del Hospital Alemán de Buenos Aires y especialista en multiimágenes cardíacas del Hospital Italiano. Así que, siendo la hora, cuando quieras arrancar. Perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por hacerme participar de este taller. Yo lo que voy a hacer es apagar la cámara porque mi conexión de internet es media floja, así podemos continuar la charla sin problemas. A ver. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, como dijo Marcelo, hoy vamos a hablar principalmente, a ver. Bueno, vamos a hacer un mix de temas, vamos a pasar desde bradiarritmias a extrasístoles ventriculares, vamos a hablar un poco de marcapasos y muy brevemente un poco de Bowles-Parkinson-White y síndrome de Brugada. Con respecto a bradiarritmias, me planteé como objetivos de esta clase retomar contenidos de anatomía y fisiología útiles para la interpretación de estas patologías y para la toma de decisiones en quirófano, recordar estas patologías que están representadas dentro de ese conjunto del título global de bradiarritmias y su mecanismo fisiopatológico, y plantear algoritmos básicos para la toma de decisiones. A modo de introducción, como sabemos, en nuestro corazón tenemos este sistema especializado de conducción, que son ni más ni menos que miocardiocitos especializados con un potencial de acción de membrana distintos, que están englobados por tejido conectivo, lo que hace que los separe del resto del miocardio y que le da esa sincronicidad y ese orden al momento de la despolarización y la repolarización y la contracción ventricular. Como sabemos, el marcapaso fisiológico de nuestro cuerpo es el nódulo el nódulo sinusal, que por medio de las fibrillas auriculares emite el impulso y lo conduce hasta el nódulo auriculoventricular, que tiene principalmente la función de retrasar unos milisegundos esta conducción, y esto va a permitir que se contraigan las aurículas primero y los ventrículos después, dándole esta sincronicidad, y posteriormente el haz de His con sus fibras derechas e izquierda y las fibras de Purkinje. Todo esto se representa en el electrocardiograma normal, que ya lo mostró Marcelo en el encuentro pasado. Como sabemos, primero la onda P, que representa la despolarización y la repolarización de la aurícula, el complejo QRS, que representa la despolarización del ventrículo, con su respectiva onda T, la repolarización del ventrículo. Quise recordar un poquito los potenciales de acción de estas células especializadas, principalmente porque nos van a dar una imagen de cómo son las extrasístoles posteriores, y digamos que la imagen te fija mucho por qué se producen esa morfología en los complejos QRS de acuerdo al lugar donde estén situados. Digamos que existen diferencias en el mecanismo de acción de las membranas, de la despolarización de las membranas, tanto del nódulo sinusal como en las fibras de Purkinje y el ventrículo. No tengo el mouse, el puntero. ¿Ustedes lo ven? No tengo cómo marcar. Bueno. No, nadie. No. Bajón. Bueno, no sé por qué es. Bueno, en donde dice nódulo sinusal vamos a ver el mecanismo de acción. Sabemos que tiene una fase 0, que es de despolarización, en donde se activan los canales de sodio dependiente de voltajes. Esto hace una despolarización rápida, posterior a lo cual tenemos una repolarización también rápida,
que omite fase 1 y fase 2 casi, preponderantemente fase 3, en donde se activan los canales dependientes de voltajes de potasio y se presenta una exéresis masiva de potasio afuera de la célula. Esto genera una hiperpolarización que activa unos canales de sodio que se llaman corriente IF, que no son voltaje dependiente, y lo que le va a dar, otorgar, digamos que son característicos del nódulo sinusal porque le van a otorgar esta pendiente en la fase 4 que no se presenta en las fibras de Purkinje y en el ventrículo. La fase 4 representa la diástole del nódulo sinusal y, como vemos, al ser ascendente lentamente va a llegar un momento en donde activa los canales de sodio dependientes de voltaje y va a volver a desencadenar el potencial de acción. Esta característica es importante porque le da la ciclicidad al nódulo sinusal y es rápida, entonces de esta manera, por esto digamos, se consagra como el marcapasos de nuestro corazón. Distinto es el mecanismo, el potencial de acción de la fibra de Purkinje, porque tiene una repolarización un poquito más lenta. Ya la dividimos en 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3, en donde la fase 0 es puramente dependiente de canales de sodio dependientes de voltaje, se activa rápidamente, ingresan en masa y esto genera una despolarización importante, se bloquean inmediatamente, lo que produce una despolarización, una repolarización pequeña, que es el periodo 1, la fase 1. Allí se activan los canales de calcio que van digamos, a ingresar también, van a hacer un ingreso hacia la célula, mientras están activados los canales de potasio y van sacando cargas positivas. Esto va a producir la meseta que se ve en la fase 2, luego se bloquean los canales de calcio, quedando solo los de potasio, permitiendo la repolarización completa. Y si vemos la fase 4, es muy distinta a la fase 4 del nódulo sinusal porque no tiene estas corrientes IF que son características del nódulo, entonces tienen una diástole plana. Sí o sí dependen de un estímulo para poder activarse. Me pareció importante mostrarlo porque así podemos ver cómo en el nódulo sinusal, si vemos allá arriba, tiene un potencial de acción corto y le da la característica de que tenemos un QRS corto. Sin embargo, digamos, los estímulos que salgan a nivel de fibras de Purkinje o del músculo ventricular, al tener un complejo más bien ancho, un potencial de acción lento, vamos a tener un QRS, si en el caso de que se genere el estímulo desde allí, ancho y aberrante. Como sabemos también, digamos que nuestro corazón está modulado por el sistema nervioso autónomo. En el caso del corazón tenemos el plexo cardíaco que tiene fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, y esto me pareció importante porque después lo vamos a ver mucho en el quirófano con las bradiarritmias. Sabemos que la estimulación parasimpática está predominantemente inervada por los nervios vagos, derecho e izquierdo, y como vemos en el gráfico, digamos, el vago digamos que inerva o hace aferencia directamente en el nódulo sinusal y en el nódulo ventricular, y no tanto en las fibras musculares de los ventrículos. Esto le da la característica de por medio de estimulación colinérgica va a tener más cronotropismo negativo que inotropismo negativo. A diferencia de las terminaciones simpáticas, que van a proceder de ganglios prevertebrales y cervicales, que como vemos en el gráfico, estimulan, o sea, llegan sus terminaciones nerviosas más a la masa muscular ventricular, lo que le da mayor preponderancia al inotropismo positivo más que al cronotropismo positivo. Bueno, esto es más que un recuerdo, más que nada para saber que tenemos los distintos receptores alfa-adrenérgicos, digamos, adrenérgicos o muscarínicos. Sabemos que en el corazón principalmente tenemos beta 1, que están acoplados, los beta adrenoreceptores están acoplados a proteínas GS que estimulan, promueven, digamos, todo un mecanismo de acción intracelular de estimulación, y beta 4. Y en relación a los receptores alfa adrenérgicos alfa 1, tenemos alfa 1A, 1B y 1D. Y en relación a los receptores muscarínicos, principalmente en el corazón, tenemos M2, que están acoplados a una proteína G inhibitoria, disminuyendo, digamos, provocando inhibición de todos los mecanismos de acción intracelulares.
Para hablar de las bradiarritmias me gustó mucho esta guía que fue publicada en el 2018, que engloba todas las bradiarritmias y los defectos de conducción cardíacos, que la verdad que me pareció bastante práctica e incluye mucha más información que la que presentaba en el 2016, que era más abocada a cardiodesfibrilador, a todos digamos, los dispositivos implantables cardíacos. Obviamente se define bradicardia como una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, pero esta definición es bastante arbitraria, por así decirlo, y se han visto registros en donde la idea es buscar adecuar esta definición de acuerdo a la edad. Acá lo que tenemos es un registro que se incluyeron personas de 16 años a 90 años y se vio que tienen un intervalo, digamos, un percentilo un rango percentílico que depende de la edad. Y vemos que a edades menores de la vida tenemos una frecuencia cardíaca más alta con una duración del QRS más corto, y vamos viendo que a medida que nos acercamos a los 80 años, vemos que hay un rango para hombres entre 50 y 75 latidos por minuto siendo normal, y para mujeres de 55 a 85 latidos por minuto. Por lo tanto, 60 latidos está como en la lupa todavía. Las causas por las cuales se disminuye la frecuencia cardíaca son múltiples. Hay múltiples tipos de clasificaciones, los clasifican en reversibles o irreversibles, otras clasificaciones que son intrínsecas en la estructura cardíaca o extrínsecas a ella. Dentro de las patologías intrínsecas tenemos la miocardiopatía, las enfermedades congénitas, la fibrosis degenerativa, procesos inflamatorios como miocarditis, sarcoidosis, toxoplasmosis, las infiltrativas como amiloidosis, hemocromatosis, el infarto. No sabemos digamos que si tenemos un infarto de cara inferior o de ventrículo derecho, tenemos una disminución de la irrigación de la arteria del nódulo sinusal y podemos tener bloqueos. Y también aquellos que se producen por procedimientos quirúrgicos o por traumas. Dentro de los extrínsecos tenemos los metabólicos, acidosis, hipercalemia, hipocalemia, hipotiroidismo, hipoxia, y sabemos que el más frecuente de todos es la enfermedad degenerativa. Para estudiarlos, en un principio se clasificaron electrocardiográficamente en estas tres entidades: enfermedad del nódulo sinusal, bloqueo auriculoventricular y anormalidades de la conducción. Todas las patologías que vimos anteriormente pueden afectar cualquiera de estas tres partes. En general siempre están asociadas y nunca están solas. Yo voy a empezar a clasificar los bloqueos auriculoventriculares, que son visiblemente más fáciles de entender, y después voy a ir a la enfermedad del nódulo sinusal. Con respecto a los bloqueos auriculoventriculares, como dijimos, el nódulo auriculoventricular lo que posee es esta propiedad de producir un retraso de la conducción que venía de las aurículas hacia los ventrículos. Eso es producido básicamente porque en el nódulo auriculoventricular tenemos mucho tejido colágeno que promueve este enlentecimiento. A medida que pasa el tiempo y envejecemos, ese tejido colágeno y esa fibrosis aumenta, infiltrando el nódulo ventricular, y lo que va provocando un mayor aumento de ese bloqueo, que puede ser desde leve hasta el bloqueo AB completo, que es los que vamos a ir viendo ahora. De los menos graves, digamos que tenemos el bloqueo auriculoventricular de primer grado, que lo que se produce es un enlentecimiento, pero tenemos una conducción. Ay, qué pena que no tengo para marcar. Nadia, Bueno, fíjate si abajo a la izquierda del PowerPoint no podés poner el cursor. Hace clic y te aparece como una lupita. Abajo a la izquierda te aparece un lapicito. Fíjate si vos podés cliquearlo y usarlo como cursor. no me aparece nada. En tu pantalla, ¿no? Abajo no te No, aparece. no me aparece. Me aparece un anotar. Voy a ver si con ese puedo, aunque sea, dibujar en el PowerPoint. A A ver, ver, fíjate. no me deja. No puedo hacer nada. A ver.
No puedo, a ver. Control más clic, dicen en el chat que hagas, a ver si te aparece. Command click. Control y el clic. ¿Sí? ¿No? No. No, no sé cómo corregirlo. Mil disculpas. A ver. Bueno, lo voy explicando, no sé. A ver, salgo un segundito. Bueno, A ver. y- igual ahí se ve. Si querés pasarlas así, Las voy pasando así. bueno, si te resulta más fácil, no hay ningún problema. A ver. Bueno, lo magnifico acá como para que se vea mejor. Se ve bien, así que Ahí. Si no, lo otro que puedo hacer es como mostrar el ensayar presentación, que a lo mejor ahí sí me permite. ¿Ahí se ve bien? sí, sí, Bueno, lo voy haciendo así. perfecto, perfecto. Bueno, habíamos quedado en los bloqueos auriculoventricular de primer grado, en donde lo que principalmente vamos a ver, voy a explicar paso por paso para que sea más entendible y después aceitamos un poquito más el sistema. Lo que vemos acá primero entonces es la onda P, que lo que nos marca es que el nódulo sinusal se despolarizó y la aurícula también se despolarizó. Emitió, que se ve acá, ¿no? El impulso fue hacia el nódulo auriculoventricular, se genera esta pausa, y acá se genera esta pausa, y después conduce un complejo QRS con su onda T, que es lo que representamos acá. La característica es que esta pausa se prolonga y de 120 milisegundos pasa a 200 milisegundos, que corresponde a un cuadradito completo de los grandes. Tenemos que saber que hablamos de intervalo PR, o sea que incluimos a la onda P. Entonces sería desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. En este caso son más de un cuadradito, es 250 milisegundos aproximadamente. Entonces, cada onda P va a conducir un complejo QRS, pero con un periodo PR prolongado, más de 200 milisegundos o más de un cuadradito. Si vemos acá, tiene asociado un bloqueo de rama derecha, que lo que dijimos anteriormente, que en general esta enfermedad fibrodegenerativa siempre está acompañada con algún compromiso de otra parte del sistema de conducción. En el caso del bloqueo AB de segundo grado tenemos dos tipos, MOVIS tipo 1 y MOVIS tipo 2. En el MOVIS tipo 1 tenemos algo que se llama fenómeno de Beckenbach, que lo que se produce es lo siguiente. A medida que van progresando los latidos, tenemos una onda P que conduce al nódulo AB, que conduce un complejo QRS, y tenemos un intervalo AB que está conservado, menor a 120 milisegundos. Tenemos un complejo QRS y una onda T. Pero a medida que van pasando los complejos QR, las ondas P, se va prolongando, el PR se va prolongando hasta llegar a un momento en donde la onda P se envía el estímulo al nódulo auriculoventricular y él está refractario y no conduce este estímulo hacia el ventrículo. ¿Qué pasa? Generalmente, como dijimos anteriormente, las fibras, tanto de Purkinje, el sistema de His, debajo del nódulo auriculoventricular, podemos tener como este mecanismo de escape, pero lleva un tiempo hasta que la célula determina o interpreta que tiene que ser ella quien tiene que activar. Entonces, mientras generalmente se interpreta que es una pausa de 3 segundos hasta que activa el fenómeno de escape del sistema inferior al que está bloqueado. ¿Qué pasa? En ese mientras tanto, en esa pausa, el nódulo sinoauricular, como estaba sistematizado y él no está enfermo, pudo generar un mecanismo, un potencial de acción y volvió a mandar otro estímulo. Entonces, no es que no funcione el mecanismo infranodal, sino que se anticipó el nódulo sinusal, que está normal. Y vuelve a hacer lo mismo, tiene un PR conservado que se va prolongando y después se vuelve a bloquear. En el caso de los MOVIS tipo 2, lo que tenemos se llaman como bloqueos fijos, por así decirlos. En este caso, tenemos una onda P que conduce un complejo QRS, después tenemos una onda P que no conduce nada,
se activa antes el nódulo sinusal, volvemos a tener una onda P con un complejo QRS posterior. Entonces, lo que decimos es que tiene un bloqueo tipo MOVIX 2. En este caso, primero ponemos la cantidad de P's que vemos, que son 2 P's, y que de esas 2 P's, vamos a ponerlo acá, una conduce. Entonces tenemos un bloqueo AB, MOVIX tipo 2, 2, 1. Así sucesivamente podemos tener 3-1, 3-2, según siempre poniendo primero la cantidad de P's que observamos y la cantidad de P's que conducen el estímulo hacia el ventrículo. Bueno, tenemos que saber que los MOVIX tipo 2 tenemos los MOVIX tipo 2, perdón, tenemos bloqueos de alto grado. Son aquellos en donde tenemos muchas P que no conducen y estos tienen alta probabilidad de evolucionar a un bloqueo AB completo. Tanto el MOVIX tipo Beckenbach como el bloqueo AB de primer grado tienen una muy baja prevalencia de evolucionar a bloqueo AB completo. Y con respecto al bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo, lo que se produce es directamente el bloqueo del nódulo auriculoventricular, pero con un funcionamiento normal del ventrículo y con un funcionamiento normal de la aurícula. Entonces, esto se evidencia muy claramente acá, donde tenemos una onda P, o sea, hubo una despolarización del nódulo sinusal y una despolarización de la aurícula, pero no se conduce inmediatamente de un QRS. Podemos decir esto es un PR prolongado, sí, podemos ir observándolo, pero si vemos tenemos un complejo QRS que no está precedido rápidamente de una onda P y que si lo miramos es un poquito aberrante, porque tiene digamos, una deflexión intrinsecoide rápida, desciende, pero en pasta, es bastante lento. Entonces eso nos indica de que este complejo QRS no es tan cercano al nódulo sinusal, es más infranodal o nodal. Entonces seguimos viendo, vemos que esta P nos interpretamos que no conduce. Si vemos acá, tenemos una P metida allá adentro que no conduce tampoco. Tenemos esta P que no conduce y otra P que nuevamente no conduce. Acá se ve más claro en el segundo complejo QRS cómo tenemos esta melladura que nos parece que puede ser una onda P. Si comparamos cada onda P, vemos que tienen una ritmicidad, son simétricas. Entonces, digamos, el segmento, por así decirlo, PP es simétrico. Y si comparamos el complejo QRS con complejo QRS, también son simétricos. Entre ellos son simétricos, pero comparados están totalmente anárquicos. Esa es la definición de bloqueo AB completo. Esto obviamente tiene indicación de marcapasos y tiene indicación de internación. Con respecto a la enfermedad del nódulo sinusal, el mecanismo es el mismo, es un compromiso a nivel del nódulo sinusal del tejido colágeno, que puede ser más bien crónico, o por infiltración amiloide, o por infección, que son más frecuentes agudos. La representación en el electrocardiograma es más dificultosa y acá, en caso de que lo presentemos, tenemos que acudir al estudio electrofisiológico. Igual que ocurre en el nódulo auriculoventricular, tenemos unos mecanismos fisiopatológicos similares, en donde acá lo que tenemos es una bradicardia sinusal menor a 50 latidos por minuto, que para hacer diagnóstico diferencial de un bloqueo sinoauricular tipo 1 tenemos que ir al diagnóstico electrofisiológico. Después tenemos los otros bloqueos sinoauriculares tipo 2 y tipo 3. Dentro del tipo 2 también tenemos este tipo MOVIX 1 con fenómeno de Beckenbach y MOVIX 2 que son, digamos, bloqueos fijos. Y el tipo 3 que es el bloqueo sinoauricular. A su vez también tenemos el fenómeno de taquibradi, que es un fenómeno en donde varía desde taquicardias auriculares, fibrilación auricular, taquicardia sinusal progresa y seguido progresivamente de bradicardias, también sinusales y de pausas mayores a 3 segundos. Este es un resumen, lo que vemos acá es una bradicardia sinusal menor a 50 latidos por minuto. Lo que nos tiene que hacer sospechar es esto, es que es menor a 50 latidos por minuto. Generalmente son totalmente asintomáticos y muy rara vez pueden presentar pausas y digamos que puedan presentar síncope principalmente. Pueden producirse estos paros sinusales y estos bloqueos sinoauriculares, que son un poquito más difíciles digamos, de interpretar
porque están metidos en la onda P, por así decirlo. Tenemos formas y, digamos, alternativas para interpretarlos, que es, tenemos un complejo QRS precedido por una onda P, que si miramos los intervalos P, QRS, QRS, este intervalo es un poquito más corto que este. Entonces los intervalos QRS se van acortando, no son simétricos entre ellos, se van acortando de manera no múltiple, hasta que llega un punto en donde se bloquea y se produce una pausa. Entonces eso nos indica de que puede haber un bloqueo sinoauricular. Y después el fenómeno de taquibradi, en donde tenemos todas esas variaciones. Es muy frecuente en los pacientes ancianos. Y después las anormalidades de la conducción a nivel infranodal, que ya las dijo Marce en la reunión pasada, que es bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo y hemibloqueo posterior izquierdo. La asociación entre ellos son los bloqueos fasciculares y es importante tener en cuenta que el hemibloqueo trifascicular no es la unión a bloqueo auriculoventricular de primer grado, sino es un bloqueo de rama derecha asociado a una alternancia entre bloqueo de mi anterior izquierdo y de mi bloqueo posterior izquierdo. Y esto tiene una alta probabilidad de bloqueo AB completo, por lo que también se considera de alto grado y puede requerir la colocación de marcapasos. En relación a las bradicardias en quirófano, es importante saber que, digamos, en la intervención anestésica que nosotros realizamos, promover la hipnosis, la analgesia, la sedación, va a hacer que nuestro sistema nervioso autónomo disminuya la parte simpática y va a provocar una disminución de la frecuencia cardíaca en un 20% y lo mismo va a producir en la tensión arterial. O sea que de base sabemos que si nosotros vamos a una cirugía vamos a tener una disminución de nuestra frecuencia cardíaca. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para entender las arritmias en el quirófano? Siempre es antecedentes patológicos personales, tener una muy buena historia clínica del paciente, recabar todos los datos, saber si tiene patología cardíaca previa, si tiene bloqueos auriculoventriculares previos o sinoauriculares, si tiene síntomas, conocer bien digamos, la estrategia anestésica que estamos utilizando por las drogas y saber qué mecanismo de acción tienen y que como efecto adverso puedan producir bradicardia. Y también es importante saber el tipo de cirugía a realizar. Si es de urgencia, si es programada, si es una cirugía de tórax, si es una cirugía de abdomen. Eh, y una parte importante, digamos, de nuestro actuar va a estar, digamos, en la entrevista prequirúrgica, en la primer pausa anestésica, ¿sí? En el caso de que tengamos una cirugía que ya sea programada o de urgencia, donde tenemos un electrocardiograma que es normal o como mucho tiene una bradicardia sinusal, la verdad que no está contraindicado proceder a la cirugía, siempre hablando de bloqueos, ¿no? No estoy teniendo en cuenta todas las otras patologías que hacen que requiera postergar una cirugía. Si tenemos un electro normal o como mucho una bradicardia sinusal, estamos autorizados a hacer la cirugía. Hacemos la anestesia, procedemos a la inducción y si en este caso presenta bradicardia, digamos, ¿qué conductas debemos tomar? Lo más importante siempre es saber que las bradiarritmias en quirófano son principalmente reversibles porque ya tenemos un electro que es normal o que como mucho tiene bradicardia. Si tiene bradicardia, tenemos un paciente anciano, tenemos que abrir los ojos y digamos, tener en cuenta que puede tener enfermedad del nódulo sinusal. Pero siempre digamos, hay que evaluar todas las causas potenciales de arritmias que son reversibles, como qué tipo de anestésicos utilizamos, las alteraciones electrolíticas, las alteraciones ácido-bases, la manipulación, la técnica quirúrgica que se está utilizando, porque eso puede estimular estos reflejos vagales y promover a la bradicardia. En relación a las drogas anestésicas, sabemos que tanto los opiáceos como los anestésicos locorregionales, en su mayoría la bupivacaína, eh, la dexmedetomidina y midina, perdón, y el propofol tienen un efecto bradicardizante. Los opiáceos, digamos, se ha visto que en el nódulo sinusal tenemos receptores muy delta que pueden promover a la disminución de la frecuencia cardíaca, pero también los opiáceos estimulan a nivel del sistema nervioso central el núcleo solitario y el núcleo del vago, promoviendo el estímulo parasimpático. Los anestésicos locorregionales como la bupivacaína, que es la que principalmente produce bradicardia, es porque actúa a nivel de los canales
de sodio dependientes de voltaje de la fase cero del potencial de acción, bloqueando este potencial de acción y produciendo bradicardias que pueden llegar hasta la sistolia. La dexmedetomidina actúa sobre los receptores alfa-2, que es como que genera una downregulation del sistema nervioso simpático, disminuyendo la secreción de adrenalina. Y el propofol lo genera a nivel del sistema nervioso central, pero también se ha visto que genera un cronotropismo negativo al interactuar con los receptores muscarínicos tipo 2 del nódulo sinusal. La ketamina tiene múltiples sitios de acción, pero se ha interpretado que su acción a nivel del sistema nervioso simpático estimula la taquicardia y la hipertensión. También tenemos que tener en cuenta los reflejos vagales. Sabemos que las cirugías maxilofaciales que están cercanas al nervio trigémino, o cirugías donde vaya a haber manipulación de la arteria carótida, o si aquellas cirugías torácicas con manipulación del nervio vago, van a generar este reflejo vagal con una bradicardia extrema que también puede llegar a la sistolia. Y aquellas cirugías abdominales que van a tener insuflación peritoneal también pueden producir el mismo mecanismo. Lo importante es la comunicación anestesista-cirujano y decir que vas a hacer la maniobra y estar atentos. Sabemos que generalmente es reversible y en caso de que sea necesario, hacer el apoyo medicamentoso con atropina principalmente. Bueno, a modo de resumen es identificar las causas y tratar las causas reversibles y brindar sostén hemodinámico. ¿Cómo brindamos sostén hemodinámico? La verdad que la atropina es maravillosa. Damos una dosis de 0,5 miligramos o 1 miligramos en bolo y podemos repetir de 3 a 5, digamos dentro de 3 a 5 minutos con una dosis máxima de 3 miligramos. En general, todas las patologías que son reversibles intraquirófano responden espectacular a la atropina y tienen una vida media de 2 horas. En caso de que no funcione, podemos proceder al isoproterenol y también, si es necesario, dopamina, empezando con 5 microgramos minuto e ir aumentando cada 2 minutos hasta 20 microgramos minuto. Es importante que si ninguno de estos tratamientos de sostén son suficientes, podemos proceder a la colocación de un marcapasos, pero la verdad que es muy, muy, muy raro. Si volvemos otra vez a esta pausa anestésica en la entrevista prequirúrgica, vamos a una cirugía programada y tenemos un electrocardiograma con un bloqueo AB de segundo grado, de alto grado, un bloqueo AB completo, es una buena indicación para suspender la cirugía y derivar el paciente a cardiología para descartar causas reversibles y la consecuente colocación del marcapasos. En caso de que sea programada y tengamos un bloqueo AB de primer grado o un bloqueo AB con fenómeno de Beckenbach, es importante siempre recabar síntomas. Si tiene síntomas, la verdad que la bibliografía lo que dice es con una evidencia 2B, suspender la cirugía y evaluar si tiene necesidad de marcapasos, y si no tiene síntomas, estamos avalados a realizar la cirugía. En caso de que sea una cirugía de urgencia, es importante digamos, hacemos una cirugía de urgencia y en el electrocardiograma tenemos un bloqueo AB de segundo grado, de alto grado, perdón, o bloqueo AB completo, tenemos que colocar un marcapasos transitorio y proceder a la cirugía porque, digamos, que es lo que prepondera. De los marcapasos transitorios, cualquiera de los tres está avalado, tanto intravenoso como percutáneo como transesofágico, pero recomiendan siempre el intravenoso porque tiene mejor captura y la verdad que digamos, va a tener menos, no complicaciones, pero menos, va a ser más seguro, digamos. Y en el caso de que tengamos un bloqueo AB de primer grado, un fenómeno de Beckenbach, estamos avalados a realizar la cirugía y siempre tener en cuenta la medicación disponible y la disponibilidad de un marcapasos por cualquier eventualidad. La colocación de marcapasos intracavitario, si bien es fácil, también tiene sus complicaciones. Digamos que tenemos 3 pasos fundamentales en donde tenemos que establecer un acceso venoso central para colocar correctamente el introductor. Sabemos que puede ser yugular o subclavio. De mi preferencia siempre es mejor tener el acceso yugular derecho porque de esta manera vamos directo a la vena cava superior y a la aurícula derecha y luego al ventrículo sin necesidad de generar tortuosidades sabiendo que el marcapasos tiene una inclinación para que pueda acceder más fácilmente al ventrículo derecho. Esta parte es importante, guiar y posicionar el catéter en el ventrículo derecho porque es en el momento en donde más complicaciones pueden existir, tanto como infecciones, tanto como perforación del septum interventricular, como taponamiento cardíaco.
o la ruptura de la válvula tricúspide. Y luego, de una vez que está colocado el marcapasos, optimizar la generación del impulso eléctrico es importante. Para la guía y el posicionamiento del catéter, la verdad que encontré esta revisión que si la pueden leer es bastante simple, es bastante sencilla. Lo que indica es que podemos guiar la colocación la colocación del marcapasos tanto por un arco en C, por radioscopía, como por ecocardiograma, que lo que tiene de ventaja es que no tiene radiación y es de fácil acceso. Principalmente lo que dice que tenemos que hacer es hacer una vista subcostal y buscar la vista bicabo, se llama. Ponemos el transductor y giramos buscando siempre una buena, digamos, guiándonos por la vena cava inferior. Acá lo que vemos es la vista subcostal, vemos el hígado, la vena cava inferior, aurícula derecha y la cava superior. Esta vista está muy buena porque aquí podemos ver la llegada del catéter y podemos verlo a derecho. Esto es más de lo mismo. La importancia de hacer un electrocardiograma después, o bueno, ustedes monitorizándolo en el monitor, es ver que realmente tenga una imagen de bloqueo de rama izquierda. Entonces lo que tenemos que tener es la espiga de estímulo del marcapasos y una imagen de bloqueo de rama izquierda, porque como sabemos la despolarización, digamos, es artificial, se produce a nivel del ventrículo derecho, lo último que se despolariza es la pared lateral del ventrículo izquierdo y a nivel de la base, y nos da esta imagen de bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué hago mucho hincapié? Básicamente porque si tenemos la imagen opuesta, que es un bloqueo de rama derecha, hemos dañado ese ventrículo y hemos producido una comunicación interventricular y hemos pasado hacia el ventrículo izquierdo. Eso es como importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí muestro una serie de casos clínicos como para hacer un poco de ejercicio. Eh, Acá tengo un paciente de sexo masculino de 75 años de edad con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico que estaba en plan de hemigastrectomía. Como antecedente patológico personal tuvo un episodio de fibrilación auricular paroxística y actualmente estaba en ritmo sinusal. Le hacen el electrocardiograma prequirúrgico. Lo que observamos es que tiene una onda P que es positiva en D1, positiva en D2, pero negativa en D3 y positiva en ABF. Que sea negativa en D3 nos marca que esto probablemente no sea un ritmo sinusal, sino que sea un ritmo auricular muy cercano al nódulo sinusal. Para que sea ritmo sinusal tiene que ser positiva en D3 porque muestra que se despolariza hacia abajo. En este caso, al ser negativa, muestra que se despolariza de abajo hacia arriba, o sea que es un ritmo sinusal no es. Le vamos a poner ritmo auricular. Como vemos, la frecuencia cardíaca, si encontramos algo, tenemos 300, 150, 100, 75, 60, hasta 50 latidos por minuto, nos hace abrir los ojos. Por otro lado, si vemos, tiene un eje desviado a la izquierda, porque tenemos un D1 positivo y un ABF que es más bien negativo, digamos, equiparando vectores, haciendo suma vectorial. Si comparamos ABL con D3, vemos que la suma de vectores es mayor en D3, lo que nos marca que este eje está desviado por encima de menos 45 grados. Una desviación del eje por encima de menos 45 grados nos hace diagnóstico de mi bloqueo anterior izquierdo. Y por otro lado, lo que vemos es que en las derivaciones precordiales tenemos un complejo QRS ancho, más de 120 milisegundos. Asimismo tenemos una onda RS', R' con una T oponente, y en las derivaciones izquierdas vemos que la S está más bien empastada, no sube, no tiene un ascenso rápido, sino que es más bien lento. Entonces tenemos un paciente con un ritmo auricular que tiene un hemibloqueo anterior izquierdo y que tiene un bloqueo completo de rama derecha. Paciente totalmente asintomático, va a la cirugía, en el intraoperatorio tiene una FA de alta respuesta que tienen que cargarla y dar mantenimiento de amiodarona y responde sin complicaciones. En el postoperatorio lo cursa en unidad cerrada, está en ARM, está con pseudoanalgesia con dexmedetomidina e intercurre con una bradicardia sinusal que lo descompensa hemodinámicamente, pero con 2 bolos de atropina revierte a ritmo auricular. Entonces acá tenemos un paciente que va desde bradicardia
a taquicardia, a bradicardia nuevamente. Entonces estamos frente a un paciente que probablemente pueda tener una enfermedad del nódulo sinusal con fenómeno de taquibradia. El tratamiento con atropina fue efectivo, así que después de que compense su cuadro actual, podemos derivarlo a cardiología y evaluar si no es necesario, si tiene síntomas o no, si es cronotrópico positivo o no, la colocación de un marcapasos, y si le colocamos un marcapasos es necesario la ablación de la fibrilación auricular. Acá tenemos otro paciente de sexo femenino de 30 años de edad que tiene un embarazo a término con presentación podálica, por lo que va a ir a cesárea. Se hace una anestesia raquídea con bupivacaína al 0,5% hiperbárica, en total se pasaron 8 mililitros, y fentanilo 15 microgramos. Inmediatamente después de la inducción anestésica, esto es lo que observamos. Lo bueno de esta imagen es que nos muestra que, bueno, la voy a describir y después doy la acotación. Si vemos, tenemos una onda P que no conduce, una onda P que tiene coincide con un QRS. Bueno, muy rapidito. No conduce, QRS ancho, una onda P, perdón, un PR largo, una onda P que sí conduce. Digamos, estamos viendo una paciente que es joven, que no tiene antecedentes y que después de la bupivacaína, que dijimos que por medio de bloquear los receptores dependientes de voltaje de sodio en la fase 0, pueden generar estos fenómenos, ¿sí? Lo bueno de aquí es que nos muestra que es dinámico, o sea, en general acá se ve que es 2,1, pero si vemos acá tiene un QRS que es distinto a este, lo que nos marca que a lo mejor progresó un poquito más. Si es necesario, a esta paciente le podemos dar atropina, si se descompensa, digamos, hemodinámicamente, si tiende a la hipotensión, si es necesario se lo podemos dar, pero si no sabemos que revierte al revertir el efecto de la anestesia. Se trató con 0,5 miligramos de atropina con buena respuesta cronotrópica, entonces estamos frente a una presencia, digamos, en global, estamos en la presencia de un bloqueo AB segundo de 2,1, producto de bupivacaína, que con el tratamiento de sostén, que se realiza el tratamiento de sostén hasta revertir el efecto farmacológico. Este es otro paciente, este es algo distinto, es un señor de 68 años de edad que tiene antecedentes de un reemplazo valvular aórtico por estenosis aórtica severa sintomática, que consulta nuevamente a la institución porque tuvo fiebre y hemocultivos positivos. En todo paciente que tiene un reemplazo valvular aórtico y tiene fiebre y hemocultivos positivos, es indicación de hacer un ecocardiograma transesofágico frente a la sospecha de endocarditis de válvula protésica. Se hizo un ecocardiograma transesofágico. Aquí lo que vemos es una vista medio esofágica, en donde lo que está más pegado al transductor es la aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo. Acá tenemos la válvula aórtica con su protésica. Esta es la fibrosa mitroaórtica y esta es la válvula aórtica. Esto es ventrículo derecho. Si vemos bien, en la sístole, digamos, el periodo eyectivo está conservado, la válvula abre bien, pero en diástole vemos que tiene un reflujo alrededor de la válvula. Y asimismo, la fibrosa mitroaórtica, como la vemos ahí, no es normal, está engrosada. Tendría que ser como la válvula mitral, así definida. Y acá tenemos, digamos, que está bastante engrosada. También puede ser por la prótesis, pero la prótesis se ve acá engrosadita. Ahí hay algo que está pasando. Cuando hacemos un eje corto de esa válvula, vemos que casi toda la circunferencia tiene un reflujo diastólico. Esto es un leak diastólico, es un leak valvular, que cuando tiene más del 60% de la circunferencia de la válvula, tiene riesgo de embolia, básicamente. Acá también lo que vemos es que también en este tabique está engrosado, por lo que interpretamos que tiene una endocarditis de válvula protésica. Este paciente iba a ir a quirófano porque la indicación es la exéresis y el tratamiento antibiótico. Y acá lo que quería mostrar, perdón, este es justo, tenía el ecocardio previo, antes de la cirugía, antes de la cirugía valvular, que vemos el tabique cómo está afinado y en el caso actual vemos que está engrosado. Este paciente iba a ir a quirófano y durante la internación, digamos, no sé, serán horas, intercurre con este electro. Si vemos, tiene una onda P con un intervalo PR larguísimo y un complejo QRS que es angosto, pero digamos no del todo, tiene una prolongación. Acá tiene una muesca que vamos a interpretar qué es,
Después tenemos otra onda P que no conduce, que es un PR larguísimo, otra muesca y un complejo QRS que si bien es angosto, tiene como indicios de que es más nodal. Entonces, si comparamos, vemos que tenemos ondas auriculares que no conducen, no están relacionadas con el complejo QRS, y que los intervalos PP son simétricos y los intervalos QRS son simétricos. Entonces, este paciente que tenía endocarditis, esa endocarditis evolucionó a nivel de la fibrosa mitroaórtica y obstruyendo el nódulo auriculoventricular y generando un bloqueo por infección. Aún así, la indicación de cirugía la tiene, perdón, no sé qué pasa acá. La indicación de cirugía la tienen, por lo que se procede a marcapasos transitorios, se hace exéresis de recambio de la prótesis valvular aórtica y continúa con tratamiento antibiótico. Baja de quirófano a unidad coronaria y luego de una semana persiste con el bloqueo AB completo, por lo que se indica la colocación de un marcapasos permanente. Estamos frente a la presencia de un bloqueo AB completo en contexto de endocarditis infecciosa de válvula protésica. Un último paciente es una señora de 65 años de edad con antecedentes de ácido isquémico y estaba empleando una BCC por sospecha de divertículos. A la valoración prequirúrgica refiere notarse cansada y se le hace un electrocardiograma. Acá tenemos exactamente lo mismo, tenemos ondas P que están aleatoriamente, no están relacionadas con el complejo QRS. Los complejos QRS entre sí son simétricos, pero tenemos un tiempo entre ellos que da 30 a 20 latidos por minuto, es un complejo bajo. Y aún así es un complejo de pequeño tamaño. Comparemos la aurícula con el ventrículo, es de muy pequeño tamaño. Entonces este paciente tiene un bloqueo AB completo, obviamente va a unidad coronaria y se le hace un ecocardiograma, obviamente en el contexto de que se le había puesto el marcapasos transitorio y demás. En el ecocardiograma se ve que tiene aumento de espesores parietales y que no condicen con este complejo QRS tan chiquito. Entonces estamos frente a la presencia de una paciente con bloqueo AB completo en contexto de amiloidosis cardíaca, por lo que se suspende momentáneamente la cirugía para colocarse un marcapasos. Bien. Son las 9 de la noche, Marce. ¿Querés que hagamos 5 minutitos, 10 minutos de descanso y seguimos? Bueno, hacemos, si te parece, 5 minutos. Dale, Quería dale, dale. aclarar el caso de la embarazada, antes, Sí. que 8 mililitros entre la UPI y el Fenta, no, eran aproximadamente 2 mililitros, ¿sí? Ok, Y, ok. y o sea, como la bupivacaína puede ser tóxica, te puede producir bloqueos AB completo, tendencia a la bradicardia y demás, pero a dosis mucho más alta. Por ahí es un bloqueo alto, como interpretaste cuando te mandé esa imagen, por inhibición de las fibras cardio aceleradoras y demás. Pero las dosis 2 mililitros son, no sé si te podría llegar a producir el bloqueo, pero bueno, nada, no vi nada escrito ni te puedo decir lo contrario. Perfecto. Yo lo que leí fue que, no sé si lo puse por acá, es que una dosis de bupivacaína de más de 4 microgramos mililitro. Miligramos, sí, Aquí está está, bien. 4 microgramos mililitro era una dosis que podía generar este evento. Bien, bien. Ah, mira, a dosis muy, muy baja. Bueno, es bueno saberlo. Bueno, gracias, Lo que Nadita. leí fue como que es bastante frecuente, digamos, porque a dosis muy, muy, muy bajitas lo puede producir. Lo importante es hacerle un sostén, digamos, si tiene síntomas o la descompensa hemodinámicamente. Y todo lo que leí es que responden muy bien a la atropina. Bien, perfecto. Bueno, gracias, Nadita. Mm. Son 8:55, a las 9, ¿seguimos? Dale, perfecto. Gracias. Entonces te va a borrar de nuevo. Como vos quieras hacerlo, no va a haber problema. Como te sea más cómodo. Y esto de ensayar presentación, ¿te pareció que...? A ver, No, perfecto. ahí Se está, ve ¿se ve bien. bien? Dale, sí, sí, dale. Bueno.
Ya vimos la parte más larga, esta es un poquito más rápida. Ahora vamos a hablar un poco de los dispositivos de estimulación cardíacos en quirófano. Si, digamos, tengo un paciente que tiene un dispositivo de estimulación cardíaca que debo hacer en quirófano, lo principal es realizar una valoración prequirúrgica. Primero, conocer qué dispositivo tiene el paciente. Sabemos que pueden ser no solo marcapasos, sino que podemos tener resincronizadores en pacientes que tienen miocardiopatía dilatada con deterioro de la función, o podemos tener cardiodesfibrilador implantable en aquellos pacientes, ya sea con miocardiopatía hipertrófica, síndrome de Brugada, o aquellos que hayan tenido como, digamos, como prevención secundaria de muerte súbita. Cuando fue colocado es importante. Otra cosa importante es qué nivel de dependencia tiene el paciente del marcapasos. Por lo tanto, es importante saber por qué se lo colocaron. Sabemos que un uso por encima del 40% en el tiempo del marcapasos es indicación de hacer estimulación asincrónica durante la intervención quirúrgica. También es importante saber cuándo fue su último control, idealmente debe ser dentro de los últimos 6 meses. Con respecto a identificar qué tipo de dispositivo de estimulación cardíaca tiene el paciente, bueno, lo importante es buscar en la historia clínica, hacer que el paciente traiga su tarjeta personal de identificación. Eso sabemos que no ocurre en la mayoría de los casos, entonces como que vamos a ver por medio de la radiografía para saber más o menos ante qué dispositivo nos encontramos. Con respecto a los marcapasos, son fáciles de observar en las radiografías. Tenemos el generador, que por medio de la vena subclavia va por la vena cava superior derecha, y sabemos que pueden tener o un cable o dos. En caso de que tengan dos cables, uno se va a posicionar en la orejuela de la aurícula derecha y el otro se va a posicionar en la punta del ventrículo derecho. Es importante ver esta curvita que se llama el talón, que es cuando pasa desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, porque quiere decir que está bastante progresado. Si no lo vemos, nos tiene que llamar la atención. En el caso de que veamos un cardiodesfibrilador implantable, es un poquito distinto en relación al marcapasos, porque tenemos un generador que es más grande. Tenemos acá una capacitancia, que es la que genera el estímulo para que después, por medio de los coils, perdón, no me sale, de las bobinas, generen este campo magnético, por eso son electromagnético, por eso son dos bobinas que generan el campo. Si vemos, es igual a la colocación de las paletas cuando vamos a cardiovertir, una lo más proximal y la otra lo más distal al ventrículo izquierdo. Y otra característica que tenemos que ver es que en estos casos generalmente, miren la diferencia del índice cardiotorácico. Y en el caso de los resincronizadores, también como en este caso, también pueden estar asociados a cardiodesfibrilador. También tenemos un generador grande con una capacitancia grande, y acá tenemos, en este caso, 3 cables. Uno conduce hacia la aurícula derecha, otro conduce hacia el ventrículo derecho, y acá vemos ese taloncito que es importante de ver, y otro de los cables va a ir por el seno coronario a estimular la pared posterior del ventrículo izquierdo. Esta es la característica de los resincros. Por medio del estímulo en los distintos niveles vamos a hacer una resincronización intraventricular, interventricular o auriculoventricular. Y este tiene asociado también, como dijimos, el cardiodesfibrilador, que tiene las dos bobinas para hacer la cardioversión. Para la preparación quirúrgica es importante tener en cuenta que tenemos que sí o sí hacer un manejo interdisciplinario. En el caso de que tengamos un paciente con un cardiodesfibrilador implantable y que vamos a tener interferencias electromagnéticas importantes, tenemos que hacer una desactivación de las terapias de desfibrilación y antitaquicárdicas, porque si no, frente a estas interferencias, como puede ser el electrobisturí, por ejemplo, que vamos a trabajar en el tórax, muy cercanos al generador del cardiodesfibrilador, el marcapasos y el cardiodesfibrilador interpretarlo como que son estímulos, y va a activar las terapias antitaquicárdicas y desfibrilación. Obviamente esto lo puede hacer solo el electrofisiólogo, por lo tanto es muy importante hacer este manejo interdisciplinario.
Entonces, si hacemos la desactivación de estas terapias, es importante tener los parches del cardiodefibrilador cercanos y colocados en el paciente. Tener en cuenta las interferencias electromagnéticas que pueden existir. Se recomienda usar un electrobisturí bipolar preferentemente, y lo ideal es que la base del electrobisturí esté separada al menos 15 centímetros del generador del marcapasos. Y otra cosa importante, como dijimos anteriormente, es ver si tiene dependencia del marcapasos. Si vemos una dependencia mayor al 40%, es importante saber que a este paciente, frente a una interferencia electromagnética importante, y nosotros no lo hemos convertido a estimulación asincrónica, el marcapasos va a interpretar esta interferencia como un complejo QRS, se va a inhibir y esto nos puede generar descompensación hemodinámica. ¿Cómo se hace esta estimulación asincrónica? Lo que hacemos es colocar el marcapasos se llama VOO. La primera letra es la cavidad, en la cavidad donde se va a estimular. La segunda letra es la cavidad donde se va a sensar, y la tercera letra es la actividad que va a generar. Al decir VOO, sabemos que no va a generar ninguna inhibición ni va a aumentar, no va a sensar en ningún lado, y su única función va a ser marcapasear a ciegas. ¿Por qué es importante saber que tengo una dependencia? Porque si nosotros marcapaseamos a ciegas y el paciente no depende de este marcapasos, tiene un QRS independiente que conduce, podemos generar un fenómeno de R sobre T que puede desencadenar a taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Por lo tanto, es importante conocer este aspecto. Y obviamente es necesario hacer una monitorización continua, y en la postintervención nuevamente realizar una interrogación del cardiodefibrilador, activar las terapias que habíamos desactivado y hacer un control posterior por lo menos 24 horas. ¿Qué pasa si no tenemos, no dije, la estimulación asincrónica la podemos hacer tanto con un dispositivo digamos, programándolo en el marcapasos, o simplemente colocando un imán sobre el generador, y de esta manera generamos el estímulo constante a ciegas. Es muy barato conseguir un imán. Esto lo encontré en una página libre, o sea que cualquiera puede tener su imán en el bolsillo y no es excusa para no generar estas terapias, digamos, asincrónicas. Todos los dispositivos cardíacos de estimulación tienen atrás a qué frecuencia se van a estimular en caso de que hagamos esta terapia sincrónica. En este caso es un marcapasos, un Medtronic, que es un BBIR, es decir, es un marcapasos que estimula en ventrículos, sensa en ventrículos, su función es inhibir cuando sensa un complejo QRS, y a la vez tiene la cuarta letra es que se acopla, digamos, tiene mecanismos de adaptación. Esto quiere decir que en momentos en donde el paciente está corriendo, esto es sensado y aumenta espontáneamente la frecuencia cardíaca, y no se mantiene a una frecuencia basal que no le permita hacer sus actividades. Aquí lo que vamos a ver es cómo funciona esto de la terapia asincrónica. Acá tenemos un paciente, que estaba dependiente de su marcapasos, estaba a 65 latidos por minuto. Lo que se hizo fue colocarle el imán. Esto fue programado con el equipo de Medtronic, pero lo mismo sucede cuando colocamos el imán sobre el generador. El proceso es exactamente igual. Localizamos el generador. Es un poco largo el video, perdón. Y como vimos en la cajita del marcapasos, va a estimular a 85 latidos por minuto cuando colocamos el imán. Es inmediato, y de esta manera protegemos al paciente de bradicardia sintomática. Con respecto a extrasístoles ventriculares, vamos a hablar muy poquito. Sabemos que son latidos anticipados o prematuros, pero que su origen provienen debajo del nódulo auriculoventricular. Son
son complejos de QRS ancho que no están precedidos de una onda P electrocardiográficamente y no respetan la cadencia del nódulo sinusal. Son espontáneos. Y esta característica de que sean anchos es por lo que estuvimos viendo anteriormente según el mecanismo del potencial de acción a nivel tanto miocárdico como en las fibras de Purkinje. En la repolarización está enlentecida, por lo cual le da esta característica de ensanchamiento del QRS. Tienen múltiples clasificaciones, se clasifican si son unifocales o multifocales, según si están aisladas o son frecuentes, según su cadencia, si son bigeminadas es cuando tenemos un QRS normal seguido de una extrasístole ventricular, trigeminadas cuando tenemos dos latidos normales y una extrasístole ventricular, dupla cuando tenemos dos extrasístoles ventriculares consecutivas y tripletas, que se denomina taquicardia ventricular, cuando tenemos de 3 a más extrasístoles ventriculares. Una clasificación que podemos utilizar es la clasificación de Lowe, en donde clasifica de 0 a 5, 0 sin arritmia, las primeras 1 y 2 con complejos ventriculares prematuros, la 3 con complejos multifocales, y el quinto, que es el fenómeno de R sobre T, que es el más importante de ellos. ¿Qué nos debe preocupar de las extrasístoles ventriculares en quirófano? Lo que dijimos recientemente. Tenemos que tener en cuenta el intervalo de acoplamiento. El intervalo de acoplamiento es el tiempo que transcurre desde el complejo QRS anterior al complejo QRS de la extrasístole ventricular. Esto es importante porque mientras más cercano esté a la onda T, más cercano está el periodo refractario relativo. Y esto puede desencadenar una taquicardia ventricular. Tenemos que saber si tiene presencia de cardiopatía estructural previa que puede promover a una taquicardia ventricular y si tenemos también, si esto, digamos, si va evolucionando y vamos presentando primero extrasístoles ventriculares, después duplas, después taquicardia ventricular, toda esta progresión nos tiene que preocupar porque tenemos riesgo de fibrilación ventricular. ¿Qué es lo más importante hacer en el quirófano? Es siempre corregir las causas reversibles que lo desencadenan, que pueden ser alteraciones electrolíticas, adecuación de la oxigenación, puede estar hipovolémico, tenemos que evaluar si es adecuada la analgesia o la hipnosis. Y una vez corregidas todas esas causas, si digamos continúa la extrasístole ventricular y progresa, podemos recurrir al tratamiento antiarrítmico como es amiodarona, lidocaína o sotalol. En relación al Wolff-Parkinson-White, 2 palabras, muy poquito, sabemos que es una afectación cardíaca congénita en donde tenemos la presencia de una vía accesoria aurículo-ventricular que evita el nódulo aurículo-ventricular. Esto activa el tejido ventricular por una vía no normal, lo que puede generar esta aberrancia. Se caracteriza principalmente por un PR corto con una onda de preexcitación delta que puede tener o no un complejo QRS ancho. El problema radica en los pacientes con Wolff-Parkinson-White es cuando se taquicardiza. Tenemos que ver si se taquicardiza por una fibrilación auricular, por un flutter o por si se genera un mecanismo de reentrada a nivel auriculoventricular, que depende si es ortodrómica o antidrómica, es como nosotros lo vamos a tratar. Esto es un electrocardiograma en donde básicamente están los signos que describimos previamente. Tenemos un PR cortísimo, una onda delta importante y un QRS ancho. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que tengamos taquicardias importantes? Es conocer el mecanismo de acción. Si sabemos que es por reentrada ortodrómica, que se va a caracterizar porque tenemos un complejo QRS angosto, lo importante que debemos hacer es bloquear el nódulo aurículo-ventricular. ¿Por qué? Porque si decimos que tenemos una reentrada, es que se generó un circuito cerrado entre la vía accesoria y el nódulo aurículo-ventricular. Si es ortodrómico, lo que quiere decir es que este circuito va a ascender por el asa anómalo y va a descender por el nódulo aurículo-ventricular. Entonces, nosotros bloqueando el nódulo aurículo-ventricular, ya sea con adenosina, con procainamida o con verapamilo, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca que vamos a dirigir al ventrículo, disminuyendo la probabilidad de taquicardia ventricular y de fibrilación ventricular. Por el contrario, si es por reentrada antidrómica, esto quiere decir que
la conducción sube por el nódulo auriculoventricular, esta reentrada, ¿no? Y baja por el haz anómalo, aquí tenemos un problema muy importante, que es que este haz anómalo no está bloqueado, no está controlado como el nódulo auriculoventricular. Entonces, si nosotros lo bloqueamos al nódulo auriculoventricular, exacerbamos su pasaje por la vía anómala y podemos producir unas taquicardias y una fibrilación ventricular porque podemos llegar hasta 200 a 150 latidos por minuto. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Estas reentradas antidrómicas se caracterizan por tener un QRS ancho, entonces lo más importante es dar tratamiento con procainamida, que bloquea los canales rápidos de sodio ventriculares, estabilizando la membrana ventricular y los vuelve refractarios a los estímulos externos. Entonces, por más que tengas mucho estímulo a nivel auricular por el haz anómalo, el ventrículo no se va a contraer porque está refractario. Un mecanismo similar lo produce la amiodarona. Lo mismo sucede si estamos frente a un paciente con taquicárdico por FA o por flutter, porque tenemos un haz anómalo que no es refractario y que va a conducir absolutamente todos los estímulos. Entonces el mecanismo es lo mismo. Inhibimos, digamos, como que inhibimos todo el ventrículo inferior a ese haz anómalo de manera tal que no se estimule y no se despolarice frente al estímulo. Los objetivos anestésicos principalmente es, obviamente, evitar las taquiarritmias y la estimulación simpática. Debemos evitar verapamilo, debemos evitar la digoxina y los betabloqueantes y los antagonistas cálcicos, principalmente en la fibrilación auricular. Y la preferencia es que tengamos, si se puede, anestesia regional, dentro de la regional anestesia epidural, y se vio que el sevoflurano tiene muy buena, digamos, no tiene efectos adversos en estos pacientes al no promover las taquiarritmias. Otras dos palabras con respecto al síndrome de Brugada. Sabemos que es una arritmia hereditaria con transmisión autosómica dominante, pero con penetrancia incompleta. Es una entidad muy poco frecuente, pero dada su presentación espontánea con síncope o muerte súbita en pacientes jóvenes sin tener antecedentes, es muy importante conocerla y sospecharla. Se produce principalmente por la mutación del gen SC5N, que codifica para los canales de sodios cardíacos, y también este gen está involucrado en los síndromes de QT largo. El mecanismo fisiopatológico por el cual se cree que desencadenan taquicardia ventricular es que se produce un desbalance en el potencial de acción epicárdico y endocárdico. Esto genera sitios de preexcitación y lo que conlleva posteriormente a la taquicardia ventricular. Esta es solamente una representación gráfica, como es el potencial de acción a nivel de la fibra de Purkinje o del ventrículo, en donde son similares la despolarización y la repolarización tanto en el epicardio, como en el endocardio, como en el miocardio. Y vemos cómo tanto en el síndrome de Brugada tipo 1 o el síndrome de Brugada, perdón, tipo 2 o el síndrome de Brugada tipo 1 hay una variación del gradiente de voltaje epicárdico en relación al endocárdico. Digamos que lo que vemos electrocardiográficamente es un bloqueo de rama derecha y en derivaciones en B1, B2 y B3. En el clásico, que es el tipo 1, vemos un segmento ST sobrelevado y descendente con T negativas. Y en el electrocardiograma del Brugada tipo 2, podemos tener un bloqueo de rama derecha, tenemos un ST descendente, pero tenemos una T positiva, lo que provoca este efecto en silla de montar. Tenemos test de provocación, o sea, si tenemos este paciente con este electro, lo que podemos hacer es evocar de manera controlada por medio de test de axmalina, es un antiarrítmico 1A, lo que va a provocar digamos, va a estimular la estimulación de la taquicardia ventricular, y de esa manera podemos hacer el diagnóstico de manera controlada. Sabemos que no hay un tratamiento farmacológico, por lo cual es muy importante hacer el diagnóstico, porque esto va consecutivamente seguido de la colocación de un cardiodesfibrilador implantable. En relación qué consideraciones anestésicas debemos tener, sabemos que debemos evitar los beta bloqueantes, los alfa agonistas, los antiarrítmicos tanto 1A como 1C, las drogas colinérgicas como la neostigmina, y la alfa 2 agonista como la dexmedeto. Leí artículos que estaban a favor y artículos que estaban en contra, por lo que lo dejé
en negro para seguir estudiando después. Y en relación a la medicación que sí se puede administrar, están a favor de los beta agonistas como el isoproterenol, la atropina en caso de que tenga bradicardia, el propofol, tiopental y el midazolam están totalmente aceptados para utilizar en estos pacientes, y los dejé en gris porque están, digamos que encontré cosas en contra, pero más a favor del isoflorano, el sevoflurano o el remifentanil. Aún así, dejo esta página que me pareció interesante, que es para consultar las drogas que prolongan el QT, en este caso como en síndrome de Brugada. Y bueno, ya hemos terminado. Nada más por ahora. Bueno, Nadia, muchísimas gracias. La verdad que excelente la clase. Nos sacaste un montón de dudas y bueno, hablar de anestesia sin hacer anestesia debe ser difícil, y las drogas y demás, así que se entendió perfecto, te lo agradezco realmente. Y bueno, no sé si quedaron algunas dudas para poder hablarlas, y si no, bueno, damos por finalizado y continuamos el lunes que viene con la clase de taquiarritmias, que la va a dar el doctor Matías Córdoba, que es cardiólogo del Hospital Internacional de Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por invitarme. La verdad que estuvo re divertido. Te mando un Muy beso interesante. enorme. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene y seguimos con el módulo 3, que son taquiarritmia. Hagan las evaluaciones, las autoevaluaciones, para que al finalizar el curso se les pueda dar la certificación. Bueno, nos vemos el lunes próximo.